escuchar bien? 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿Ah? Ok. Muy buenos días a todos. Primero quiero darle gracias a Dios por la bendición y la oportunidad de estar con todos ustedes. También quiero darle gracias al Padre y a todas las personas que organizaron este evento aquí en Mendoza y que han vivido diferentes tipos de esfuerzos, porque este tipo de misiones siempre envuelven muchas batallas y ustedes saben que cada vez que nos reunimos como pueblo de Dios a proclamar la victoria del Señor, pues hay alguien que no le gusta y ese alguien es el que venimos a combatir en todo lo que hacemos, que es el mismo demonio. Pues vamos a comenzar con esta primera reflexión sobre el estadio de la salvación. Y voy a pedirle al Señor su palabra para que en esta palabra comencemos esta reflexión. Les voy a leer a ustedes el Evangelio según San Lucas, capítulo 11, desde el versículo 37, contra los fariseos y legistas. Cuando terminó de hablar, un fariseo le rogó que fuera a comer con él. Entró pues y se puso a la mesa. El fariseo se quedó admirado viendo que había omitido las abluciones antes de comer. Pero el Señor le dijo: bien, vosotros los fariseos purificáis por fuera la copa y el plato, mientras por dentro estáis llenos de rapiña y maldad. Insensatos, el que hizo el exterior, ¿no hizo también el interior? Dad más bien en limosna lo que tenéis, y entonces todo será puro para vosotros. Pero ay de vosotros los fariseos, que pagáis el diezmo de la menta, de la ruda y de toda hortaliza, y dejáis a un lado la justicia y el amor a Dios. Esto es lo que había que practicar, aunque sin omitir aquello. Ay de vosotros los fariseos, que amáis el primer asiento en las sinagogas y que se os salude en las plazas. Ay de vosotros, pues sois como los sepulcros que no se ven, sobre los que andan los hombres sin saberlo. Uno de los legistas le respondió: Maestro, diciendo estas cosas también nos injurias a nosotros. Pero él le dijo: hay también de vosotros los legistas, que imponéis a los hombres cargas intolerables, y vosotros no las tocáis ni con uno de vuestros dedos. Ay de vosotros, porque edificáis los sepulcros de los profetas que vuestros padres mataron. Por tanto, sois testigos y estáis de acuerdo con las obras de vuestros padres, porque ellos los mataron y vosotros erigís monumentos. Por eso dijo la sabiduría de Dios: les enviaré profetas y apóstoles, algunos los matarán y perseguirán, para que se pidan a esta generación cuentas de la sangre de todos los profetas derramada desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, el que pereció entre el altar y el santuario. Sí, os aseguro que se pedirán cuentas a esta generación. Ay de vosotros los legistas, que os habéis llevado la llave de la ciencia. No entrasteis vosotros, y a los que están entrando se lo habéis impedido. Y cuando salió de allí, comenzaron los escribas y fariseos a acosarle implacablemente y hacerle hablar de muchas cosas, buscando con insidias cazar alguna palabra de su boca. Palabra de Dios. Pues yo tengo en este momento
En este momento tengo yo pues la gracia de estar con ustedes y compartir nuestra fe, los misterios de nuestra fe. Esa es una bendición cada que lo podemos hacer. Y hablar del estadio de nuestra salvación es hablar de todo el territorio que envuelve nuestra salvación. Sabemos que, primero que todo, cuando nosotros despertamos a nuestra fe, que es cuando empezamos a descubrir que somos católicos, que estamos bautizados, que esta iglesia es creada por el mismo Jesucristo, que estamos viviendo una experiencia real, que esta no es una religión inventada por hombres, que esto tiene sentido eterno, que no solamente es una religión, que es la religión instituida por el mismo Dios en persona, en la persona del Hijo Jesucristo, sino también que es una misión, porque esta iglesia es el ejército del Señor y es un ejército que tiene como misión la salvación de las almas. Y por eso, cuando hablamos del estadio de la salvación, estamos incluyendo toda la humanidad, y ese es el territorio que Dios nos confió a nosotros. Cuando leemos la historia sagrada, sabemos que Dios le confió a los judíos la preparación para la encarnación del Mesías. Y ya leyendo la historia sagrada sabemos que desde Abraham hasta la encarnación, hasta San Juan Bautista, que es el precursor, encontramos siglos de batallas terribles, y la formación de ese pueblo judío fue una formación dolorosa, porque el Señor estaba haciendo de ellos un pueblo desde el cual y desde cuya sangre iba a aparecer el Mesías entre nosotros, y íbamos a rescatar lo perdido, íbamos a ser redimidos y la puerta del paraíso se iba a volver a abrir. Cuando realmente nos damos cuenta del misterio de esto y lo grande que es, entendemos lo que es redención, lo entendemos lo que es Jesucristo. Lo que sucede es que nuestra naturaleza humana es rebelde y no acepta la realidad de que nosotros somos desterrados, de que nuestros primeros padres pecaron y nosotros vivimos las consecuencias de lo que ellos hicieron. Entonces, en nuestro corazón, en silencio, cuando aprendemos la historia sagrada, llevamos un sinsabor de injusticia en el corazón, porque uno naturalmente dice: ¿y por qué tengo que pagar yo lo que otros hicieron? No es justo que me lo carguen a mí. Y entonces, cuando uno profundiza bien en ese misterio, se da cuenta que esto no tiene reversa. Nosotros estamos sentenciados a muerte, y esa es la primera carga del pecado original, porque muy bien que nos exorcizan con el bautismo. Con el bautismo nos quitan una fuerza de encima, que son unas cadenas que nos tenían atadas al demonio y le pertenecíamos a él antes de que Jesús nos liberara con su sangre. Sin embargo, todavía hasta que no crucemos el umbral de la muerte, no podemos entrar a la plenitud de la victoria de esa libertad que nos trajo Jesucristo. Y entonces, en esta vida, nosotros todavía tenemos que cargar con la sentencia de la muerte. Y encima de eso, somos llamados a vivir en fe la esperanza. Eso quiere decir que la preparación para nosotros abrazar los misterios de nuestra redención en Jesucristo es ardua y tiene que tener una fuerza en esa fe. Por eso los apóstoles, cada que Jesús los iluminaba, los inspiraba y entendían algo del misterio de sus enseñanzas, lo único que sentían por dentro que debían hacer era pedirle al Señor que aumentara su fe, porque se daban cuenta lo pequeñita que era la fe de ellos. Y sabemos nosotros también que si somos sinceros,
y miramos el misterio que Dios nos ha revelado en Jesucristo en esta nuestra iglesia, lo primero que sentimos es que necesitamos más fe para poder vivir este misterio sobrenatural y poder elevarnos por encima de esta naturaleza pesada, de esta realidad temporal. Porque querámoslo o no, estamos pasando por este mundo material y este mundo material es demasiado ocupado y entretenido y es muy difícil quitarle la atención a las cosas temporales, a esta carne, al mundo y colocarla en Dios y vivir de acuerdo al Espíritu. Esta es una batalla muy grande y precisamente cuando nosotros recibimos la gracia del Espíritu Santo de podernos reunir como hoy, a adentrarnos en el Espíritu, esta es una bendición muy grande porque es la oportunidad que Dios nos da para elevarnos por encima de nuestra vida diaria, del día a día, de nuestro enfrentamiento con las cosas temporales, de todas las luchas, batallas, las metas, proyectos, deseos. Quién sabe cuántas cosas envuelven la vida de cada uno de nosotros. Y además el dolor, el sufrimiento, las heridas, todos cargamos con tantas cosas que nadie las pudiera describir fácilmente porque la historia de cada uno de nosotros es grande. No importa qué edad tiene usted, ahí se va anotando un libro con la vida diaria. Sin embargo, cuando hablamos del estadio de la salvación, estamos hablando de que nosotros somos parte de un cuerpo, miembros de un cuerpo. Para empezar, somos miembros de la iglesia que nos hace piedras vivas del templo de Dios. Esto es, si nosotros somos fieles a Dios, somos esas piedras vivas. Porque hay personas que dejan apagar la fuerza del Espíritu Santo que ha sido concedida por los sacramentos y entonces son piedras apagadas. Pero cuando nosotros avivamos el Espíritu de Dios en nuestro corazón, estamos ocupando la misión a la cual fuimos llamados. Estamos siendo piedras vivas del templo de Dios, que es un templo místico, porque es el cuerpo místico del Señor. No es solamente estos ladrillos de un templo, porque también envuelve eso, pero lo que más debemos entender de la construcción del templo de Dios, que es su cuerpo místico, es que es un peregrinar con la fe por la salvación de las almas. Por eso San Pablo dice: en mí se termina de completar los sufrimientos de la iglesia, que son el cuerpo místico del Señor Jesús. Eso quiere decir que cada uno de nosotros somos un instrumento de reparación. En cada uno de nosotros se está construyendo con la pasión del Señor en la iglesia el cuerpo místico del Señor hasta que Él regrese. A los judíos de antaño les tocó preparar la encarnación del Mesías y Él preparó un pueblo con unas disciplinas dolorosísimas. Ustedes saben, según la historia, cómo en el Éxodo, en un solo día morían más de 20,000 por haber fornicado, por haber tentado a Dios. Así de fuerte era la disciplina, y entendemos que era un pueblo en formación, y todo para llegar hasta la encarnación, porque era nada menos que la libertad para toda la humanidad la que se estaba fraguando en todas esas pruebas de muchos siglos del pueblo judío. Ahora llevamos 2000 años después de la ascensión al cielo de Jesús y estamos esperando su segunda venida. No sabemos cuándo será, pero una cosa sí sabemos, y es que aunque hayamos partido de este mundo, vamos a estar presentes en la segunda venida. Porque en la segunda venida ocurre el juicio final y todas las criaturas y ángeles, criaturas humanas y ángeles, estaremos presentes en el juicio final.
tanto ángeles caídos como ángeles de Dios. Todos estaremos, nadie se va a perder la segunda venida, pero nosotros que en este momento somos la iglesia militante, la iglesia de la tierra, tenemos encomendado una tarea tan delicada como la tarea que tuvieron los judíos, con la diferencia de que San Pablo explica que los profetas de antaño quisieran haber tenido las maravillas de gracias que tenemos nosotros hoy. Para empezar, tenemos el Espíritu Santo permanentemente. Nosotros hemos recibido un Pentecostés que no se apaga, que solo se apaga si nosotros causamos que se apague, y no porque el Espíritu se quiera apagar o se apague así nomás. Se apaga por el pecado, se apaga por la tibieza, se apaga por el alejamiento de Dios, pero de lo contrario, ese don del Espíritu Santo está encendido en nosotros y es el que nos da la sabiduría de qué es lo que tenemos que hacer, el que nos guía, el que nos dice todo lo que necesitamos saber. Y esa es una maravilla extraordinaria que si nosotros la descubriéramos bien, con eso estaríamos llenos de paz y gozo en medio de todas las pruebas y luchas que tenemos que vivir en esta vida. Porque hay algo muy importante que tenemos que tener claro, y es que el hecho de ser fieles, de serle fieles a Dios, el hecho de uno llevar a cabo con perseverancia lo que es estar militando en la iglesia, que es dar testimonio con su propia vida para inspirar a otros a que amen a Dios y que puedan ver a Dios en nuestras obras. Eso no quiere decir que estamos exentos de las pruebas de esta vida. Eso no quiere decir que no va a llegar el sufrimiento, que van a llegar muchas cosas difíciles que tenemos que vivir, porque sin importar quién es usted, mientras que sea un hijo de Dios, será probado. Ustedes pueden observar que los mejores amigos del Señor, los que comenzaron a edificar la iglesia con Él, todos murieron mártires. Uno piensa, Señor, pero mira lo que haces con tus amigos. A San Pablo lo decapitaron, a Pedro lo crucificaron, a otros los quemaron vivos y quién sabe cuánto pasó. No necesariamente todo cristiano morirá mártir, pero una cosa sí sabemos, y es que a medida que comprendemos el sentido de la vida cristiana, nos damos cuenta que una de las llamadas más importantes del cristiano es aprender a morir a sí mismo. Y morir a sí mismo es permitir que Cristo crezca en nosotros y que nosotros disminuyamos. Ustedes saben que el mundo nos está predicando lo opuesto. El mundo está dedicado a técnicas de control mental. Está centrado en la autoestima y la realización personal. Todas las psicologías modernas están enfocadas en edificarnos para diosificarnos, para mostrarnos que nosotros solos podemos alcanzar todas las metas sin necesidad de la acción de nadie más. Eso es nada menos que el pecado original. Eso es lo que Satanás le dijo a Eva: seréis como Dios si coméis de esta fruta. Y esta es la fruta que ofrece el mundo permanentemente hasta que Jesús regrese. Ahora vivimos en un mundo tecnificado, industrializado, un mundo científico, un mundo muy avanzado. Entonces esa fruta se ofrece en una forma diferente a la que se le ofreció a los primeros padres. Ahora es también una fruta subliminal y el hombre la coge y ni siquiera se da cuenta que se está envenenando, porque simplemente se eleva en sí mismo y se convierte en una isla. Este mundo está lleno de islas. Ahora ustedes ven todos estos movimientos que hay hoy en todas estas ideologías, y si usted las revisa bien, ¿qué es lo que están diciendo? Están buscando sus derechos, están buscando hacer lo que quieren.
déjame solo y yo quiero hacer lo que quiera. Yo no necesito vivir bajo la ley de nadie, yo tengo independencia, a mí déjeme libre, yo soy. Precisamente eso es exactamente la bandera del demonio, yo soy. Cuando en la conversación entre Moisés y Dios desde la zarza ardiente, Dios le revela el nombre a Moisés y precisamente lo que dice es, mi nombre es yo soy, Yahvé, yo soy, el único que es. Entonces, si Dios es, el nombre de Dios es yo soy, Él es yo soy, el único que es, ¿quién soy yo? ¿Quiénes somos nosotros? Eso quiere decir que nosotros no somos. Si Él no es en nosotros, nosotros no somos. Para que nosotros podamos ser, tenemos que desocuparnos de nosotros, para que Él aparezca. Por eso San Juan Bautista le decía a sus discípulos, cuando se quejaban de ese Jesús que estaba por allá, que bautizando, aunque Él no estaba bautizando, y les decía, yo tengo que disminuir para que Él crezca. San Pablo decía, ya no soy yo el que vive, sino Cristo que vive en mí. Y toda la iglesia como principio de la perfección, como regla de la perfección, enseña morir a sí mismo. Y todo esto para el hombre que está mundanizado, el hombre materialista, el hombre muy inteligente, muy preparado, es doloroso pensar en eso porque es una muerte, no es nada menos que eso. Por eso duele tanto y le cuesta tanto al hombre lograr eso, porque es una muerte, es morir a sí mismo. ¿Y cómo se hace eso? Porque uno puede hablar de esto todo el día, pero la pregunta es, ¿y cómo hago eso? Eso suena muy interesante. Pues miren que hay una regla sobre la caridad. La caridad no es caridad si no duele. Así lo presentaba Santa Teresa de Calcuta. Decía, la caridad tiene que doler para que sea caridad. Usted muchas veces se enfrenta a tener que ayudar personas que son ingratas, a ayudar personas que son muy difíciles, como a veces hay enfermitos en nuestra familia o que conocemos que son insoportables, ¿no? Y nos toca cuidarlos, o personas que tienen problemas mentales o problemas emocionales o situaciones complicadas en la vida, y nosotros tenemos que convivir con ellos o tener algo que ver con ellos. Eso a veces pasa en el trabajo, en la familia, hasta en la calle le toca a uno compartir la vida con personas que pasan así. Pero todo esto es una oportunidad. Nosotros nos purificamos con nuestra vida diaria o nos corrompemos. No hay sino dos formas de vivir. La vida nos va purificando en el amor de Dios o nos va corrompiendo en el amor propio. Una de las dos. Por eso es tan difícil edificarse uno en sí mismo. Porque cuando uno se edifica en sí mismo, pues, se la pasa ofendido, se la pasa confundido, se la pasa impresionado, deslumbrado, le pasan muchas cosas cuando está edificado en sí mismo. La persona que está edificada en sí mismo tiene una lista de lo que da y de vez en cuando llama a cuentas al que se los dio. Por eso hay tantas crisis a veces en los matrimonios, porque en un momento dado el cónyuge se cansa de dar y llama al otro a cuentas y le dice, mira todo lo que he hecho por ti, y tú eres un desagradecido o una desagradecida, nunca lo has reconocido, nunca me has dado crédito por nada, y yo me he matado haciendo esto y aquello. Y esa es la peor muestra de desamor, porque si tanto lo amaba, ¿cómo es posible que le haya dado todo y lo tengo anotado? Si el que de verdaderamente da no se acuerda lo que dio, ¿cómo lo va a tener anotado? ¿Cómo va a estar esperando gratitud y agradecimiento de otro por lo que le dio
cuando supuestamente se lo debía dar sin condición. Y cuando uno ama sin condición no se acuerda lo que dio, no se acuerda. Y precisamente el sentido de la caridad es dar muriendo a lo que se da. Por eso la palabra dice que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. Con eso que está enseñando, tienes que desprenderte de tus propias obras. Si haces obras de caridad, no andes con una trompeta anunciándolas por toda parte, porque como dice la palabra, ya perdiste la bendición que pudieras haber recibido por el bien que hiciste, porque ya lo anunciaste. Precisamente el bien se hace en silencio, porque el bien se hace por amor a Dios, por encima de todo. Y en esto que debemos entender, ¿cómo es que aprendemos a morir a sí mismos? Morimos a sí mismos cuando nuestras obras son incondicionales. Yo hago lo que hago por el prójimo porque lo hago por amor y no tengo eso anotado en ninguna parte. Yo lo hice y me olvidé. Eso es. Hay padres que en un momento dado le hacen reclamos a los hijos y los llaman ingratos, porque no son agradecidos con todo el esfuerzo que hicieron para educarlos. Y mira, hoy ni me llaman en el cumpleaños, ingratos. Pues claro, todo lo hicieron por interés. Educaron a esos hijos para que los hijos después los amaran y los sostuvieran y fueran agradecidos. Ese es un amor imperfecto, eso no tiene caridad. Claro, muy bueno que los educaron, qué bueno que hicieron eso, pero debieran, si lo hubiesen hecho más perfecto, sería todo mejor. Porque la forma de haberlo hecho es haberlo hecho sin interés. Y así nunca serían ingratos. Tense en cuenta la hermosura que es la gratitud y el amor incondicional. Cuando uno ama incondicionalmente, nadie lo puede ofender, porque uno no espera nada de la gente. ¿Quién le ofende a uno? Aquel que hace lo que uno no esperaba, el que hace lo contrario a lo que uno quería. Es el que lo ofende. El que le dice cosas que a uno no le gustan, es el que lo ofende. Pero si uno está viviendo en la libertad del amor de Dios, a uno le pueden decir lo que quieran y eso resbala, porque uno no se toma esas cosas en serio. Si a mí me dicen lo que quieran decirme, cualquier barbaridad, algo despectivo, ofensivo, cruel, lo que sea, yo no tengo por qué tomar eso a pecho, no tengo por qué ofenderme, porque yo cómo voy a vivir la rabia del otro, el odio del otro, el desprecio del otro, la maldad del otro, no tengo por qué vivirla. Uno tiene que estar firme en su fe, firme en su amor y sobre todo firme en siendo hijo de Dios. Y más bien esas personas que lo ofenden a uno, que tratan de ofenderlo, que le lanzan esas cosas, son personas que Dios coloca en nuestro camino para que nosotros intercedamos por ellos, porque seguramente que tienen un corazón maleado, un corazón que tiene muchos problemas y por eso se los coloca el Señor al frente a uno para que uno interceda por ellos, que quizás va a ser la única persona que interceda por ellos, porque si ellos andan haciendo eso con todo el mundo los odia y no tienen quien haga nada por ellos, por sus almas, y así se condena mucha gente. Precisamente la misión nuestra para ser verdaderos apóstoles, verdaderos hijos de Dios, y que vivamos una vida productiva en el Espíritu, es atrevernos a amar aunque duela mucho. Y precisamente ese tipo de personas nos traen dificultades, porque nosotros somos llamados a amarlas, pero nuestra naturaleza no quiere amarlas, porque están haciendo cosas malas. Ustedes saben lo difícil que es ver todas esas marchas que vemos en las calles hoy. Esos desfiles, la mayoría son violentos, destructivos, llenos de odio, marcan las paredes con inmundicia, hacen cosas inmundas, atacan nuestras iglesias, hacen cosas que dan ganas de vomitar, son asquerosas. Y sin embargo el Señor nos llama a amar a esa gente más que a la gente que no hace eso, más, porque esos son los que están en peligro, esas son almas que nos pertenecen a nosotros. Porque en eso lo que tenemos que ver es la acción del mal entre ellos, el espíritu que las maneja.
Sabemos que nosotros denunciamos al pecado, pero no denunciamos al pecador. Por ejemplo, yo denuncio el homosexualismo, pero no denuncio al homosexual, porque el homosexual es un pecador que se puede arrepentir, pero el pecado del homosexualismo sí lo denuncio. El lesbianismo lo denuncio, pero no la lesbiana. Denuncio el adulterio, pero no a la adúltera o adúltero. Denuncio el robo, pero no al ladrón. Y esto hay que separarlo, porque de lo contrario naufragamos en el amor de Dios, amparados en que denunciamos el pecado y nos olvidamos que también estamos golpeando al pecador. Y precisamente el Señor vino por los pecadores. Y tenemos que tener en cuenta que toda esa gente que hace esas cosas espantosas hoy en público, cosas asquerosas, esos el Señor nos los está mostrando, porque esos están en eminente peligro de condenación, más que cualquiera. Si alguno de esos se muere en medio de todo eso que hacen, las posibilidades de condenación son gigantescas, inmensas, y por eso nos los muestra el Señor cuando pasan, nos los muestra, para que nosotros tengamos compasión. Es repugnante. Son cosas difíciles, son feas, pero uno tiene que separar las dos, separar esa repugnancia de los actos, de lo que profesan, de lo que ellos claman, esas banderas que izan, las cosas inmundas que hacen, y tratar de separar las dos y darnos cuenta de lo que San Pablo nos enseña. Nuestra batalla no es con carne y sangre, o sea, con seres humanos, sino con los espíritus que rondan los aires, principados, poderes de las tinieblas. Contra esos es que estamos peleando nosotros. Son espíritus. Y precisamente lo que estamos haciendo aquí hoy es que estamos pidiéndole al Señor que nos eleve hacia el espíritu, porque nosotros estamos viviendo una vida en el mundo material, y es una vida sumergida en las ocupaciones del mundo temporal. Y fácilmente toda nuestra vida está enfocada en todo lo que hacemos de la vida temporal. Y de pronto le hemos dedicado muy poco tiempo a la vida espiritual. Y resulta que esta vida material, esta vida transitoria se acaba en cualquier momento. Y si nosotros al mismo tiempo de que estamos tan ocupados en esta vida temporal, no estamos fortaleciendo nuestra alma, al morir nuestra alma queda desnutrida. Y ustedes saben y han escuchado que es un dogma de nuestra Iglesia Católica de que el purgatorio existe. Porque no vamos a hablar del infierno si estamos hablando de nosotros, pueblo de Dios, que estamos acá en un retiro como este y estamos adentrándonos más en los misterios de nuestra fe. Estamos caminando hacia la salvación eterna. El purgatorio es parte de la salvación, pero es como una incubadora para el alma prematura, porque nacer prematuro al espíritu es nacer con un alma desnutrida, y el alma se desnutre por la falta del amor de Dios, porque uno se ocupó tanto en el mundo terrenal y la religión que vivió, la vivió para cubrir y proteger solo su vida terrenal. Entonces la pobre alma no tiene la suficiente luz y la suficiente fuerza para elevarse hacia Dios en el momento que se desprende de este cuerpo. Y por eso no podemos perder de vista el crecimiento espiritual. Lo tenemos que llevar cuidando la salud física y mental, pero cuidando la salud espiritual. Por eso San Pablo dice, los ejercicios físicos sirven de poco cuando hablamos del espíritu. Es bueno cuidar de tu salud física y mental. Qué bueno que haces tantas cosas para lograrlo, pero con esa misma intensidad debes cuidar de tu salud espiritual. Y de repente, la forma en que cuidamos de la salud espiritual es simplemente actuando religiosamente. Y la religión no necesariamente alimenta el espíritu, porque de repente vivimos es una religiosidad
donde no hay amor, y por lo tanto el alma no se alimenta. Porque miren la palabra que yo leí para comenzar, el lenguaje que el Señor estaba usando con esos fariseos. Ese lenguaje era un lenguaje de amor, aunque fuera tan duro, porque eran sus judíos. Y como los amaba tanto, les hablaba rígidamente, firmemente sobre la verdad. No escatimaba absolutamente nada, porque en el Señor Jesús, que es el perfecto y divino Maestro, no hay respeto humano, solo hay temor de Dios. Él hacía lo del Padre, y lo del Padre era proclamar la verdad a todos los corazones para que se salven. Y entonces el lenguaje de él con los fariseos era: ¿por qué se preocupan tanto las cosas externas y todo adentro lo tienen revolcado, lo tienen mal? Tienen que concentrarse en las cosas de adentro, limpiar el alma, preparar su corazón, limpiar su corazón. Y eso es precisamente lo que podemos considerar como el estadio de la salvación, porque el estadio de la salvación es el territorio que Dios nos da para nosotros poder purificar o permitir que el Espíritu Santo purifique nuestra alma por medio de purificar nuestro corazón. Y para purificar nuestro corazón debemos permitir que se nos purifiquen los huesos, la sangre, la carne, nuestra conciencia, todo nuestro ser. Hay que purificarlo. Y ese es un trabajo arduo. Des en cuenta todo el esfuerzo que hacemos nosotros para lograr metas temporales. Solo graduarse en una universidad, edificar una profesión, hay gente que le cuesta muchos años y mucho sacrificio y encima de todo hasta mucho dinero. Y esto para conseguir una corona temporal, para nuestra supervivencia. Pero si pensamos bien, ¿cuál es la meta más importante de alcanzar en nuestra vida? Pues obviamente que en el despertar de nuestra fe nos damos cuenta que es la salvación de nuestra alma. Es la más importante, porque todo lo demás queda enterrado en la tumba. Todos estos afanes, todas estas preocupaciones, estas metas que tenemos, todo esto se acaba. En un segundo se acaba con la muerte. ¿Y qué queda después de eso? Lo único que queda es el crecimiento espiritual que se logró. El Señor Jesús nos dio muchas claves sobre la vida eterna, y entre esas les voy a poner un ejemplo paralelo a lo que estoy hablando. Él estaba hablando de Juan Bautista y decía que era el profeta más grande que había habido y que habrá. Y de pronto hace hincapié en algo increíble y dice: pero el más pequeñito en el cielo es más grande que él. Está hablando de tamaños y en el cielo. Si él habla del más pequeñito, también hay más grandecitos, ¿no es verdad? De lo contrario, porque habla del pequeñito. ¿Qué quiere decir con eso? Eso quiere decir que hay un crecimiento espiritual. Hay un crecimiento espiritual. A San Francisco así se le conoce como el Padre Seráfico. Y se conoce que por la angelología de la Iglesia, los serafines son los que más altos están. Y entonces un santo que tenga ese nombre, santo seráfico, se está hablando de alguien que se elevó mucho. Pero eso no quiere decir que el que está más elevado es más importante, porque el mismo Jesús le explicó a los apóstoles: nadie es más importante que nadie, solo Dios. Pero lo que sí es que nosotros podemos crecer más hacia adentro de Dios con el amor. El que más ama, más se adentra en Dios. Pero hay algo muy importante de entender con esto, y es que Dios nunca termina. Por eso todos los espíritus del reino de la luz constantemente están navegando hacia Dios, porque es un éxtasis que nunca termina.
Por eso se llama la gloria. Es como un asombro infinito que no termina y constantemente navegan hacia Dios los que están en el triunfo, en el cielo. Navegan hacia Dios y todo el momento, todo instante lo están descubriendo más. Es algo extraordinario que nosotros no podemos concebir racionalmente porque nosotros tenemos una inteligencia finita y esto no trasciende hacia lo infinito y por eso no podemos concebir la gloria eterna, porque uno piensa en la gloria eterna y dice: ¿qué harán los santos en el cielo? ¿En qué están los ángeles del cielo? ¿Será que están parados por ahí mirando la luz que los rodea o en qué andan? No, es un universo lleno de vida, vida que no podemos concebir nosotros racionalmente. Es imposible, porque eso está afuera de nuestra comprensión. No está posible que lo alcancemos. Por eso el Señor nos recomienda: no escudriñes en las cosas de Dios, déjalas tranquilas. Así es como le dijo a Santo Tomás: ahora crees porque ves, pero dichoso el que cree sin ver. Eso quiere decir, Él nos llama a tomar todo este misterio en fe. ¿Por qué razón estoy desterrado y me voy a morir si yo no soy culpable de lo que hizo Adán y Eva? Entonces ahí es cuando dice el Señor: cállate y tú camina tranquilo, confía en lo que yo revelé y así llegarás y más tarde entenderás todo. ¿Por qué hay tanta injusticia? Hay gente muriéndose de hambre y los malos ganan, los buenos pierden. ¿Y qué tal la desigualdad de este mundo? Y el diablo desfila por las calles buscando igualdad y buscando que todos sean incluidos. ¿Y esto qué es? Esto es una locura. Cállate y sigue caminando. No te cuestiones nada de eso. Déjalo ser. Déjalo ser. Tú lo único que tienes que hacer es amar, perdonar, hacer toda la caridad que puedes y en silencio llegarás al otro lado. Cuando llegues al otro lado entenderás por qué la existencia del mal. Ahorita no puedes. Y el Señor no nos enseñó eso y no nos dijo por qué existe el mal. No nos dijo. Solamente nos mostró que sí existía y que era nuestro enemigo y que si nos metemos con él nos destruye. Eso nos lo mostró. De eso se tratan las tres tentaciones en el desierto. Se tratan de precisamente entender que tenemos un enemigo que nos quiere destruir, que se llama Satanás. Y encima de eso dijo: el príncipe de este mundo se llama Satanás. Así. Y no dijo: el monstruo con cachos y con cola que echa fuego por la boca se llama Satanás. No, digo príncipe. Un príncipe se viste de seda y es un seductor. La gente no se da cuenta que el demonio es un seductor. Y precisamente este mundo es la seducción más grande. Ustedes se dan cuenta lo difícil que es controlar toda esta cultura del consumismo. Uno mismo cae en eso sin darse cuenta. Usted sin hacer mucho esfuerzo, a veces se encuentra uno metido en un centro comercial y se gasta 2 horas mirando vitrinas y hasta compra cosas que no necesita. Todos caemos en cosas así, porque este es un mundo que es así. Pero si uno no tiene disciplina y no se cuida, hace demasiado de eso y cae en manos del consumismo. Y también cae en manos del relativismo, porque al final a uno le da lo mismo de que esto sea así, de que esto sea así, hay que dejarlos y esto es así, y se empiezan a acomodar. Seguramente ustedes muchas veces han escuchado sermones desde el púlpito totalmente torcidos, totalmente acomodados al mundo, porque el mundo se ha metido en la iglesia y también hay una iglesia muy mundana, tanto en el clero como en los religiosos como en los laicos. Una iglesia mundanizada que dan hasta ganas de vomitar, de lo tibia, de lo fea, de lo mundana que es, porque no hay cosa más fea que ver un sacerdote mundano.
que ver un religioso mundano, que ver un laico mundano. Eso es asqueroso porque es igual que en el tiempo de Jesús los fariseos y toda esa gente que eran hipócritas y que se acomodaron al mundo y vivían para las cosas del mundo y la religión la acomodaron. Y todo por el respeto humano y para complacer a la gente, nada más. Entonces no hablan la verdad, son perros mudos, no cuentan las cosas como son, no proclaman la palabra como es, aceptan cosas absurdas de la vida y no las denuncian, no exhortan a nadie, y todo el mundo vive feliz ahí metido en el fango de este mundo. Y todo porque se dejaron seducir del relativismo, de todos los ismos. Incluso miren ustedes la cantidad de orientalismo que está infiltrada en nuestra religión, que es un sincretismo. Ahora muchos católicos practican toda clase de barbaridades y si usted les dice algo, es igual que si trata de sacarle un hueso a un perro a la boca. Lo muerden, sale un demonio adentro, así que, Dios mío, usted le dice a una persona, usted no puede practicar esas cosas, esas son paganas, esas cosas no son de Dios, y Dios es un Dios celoso. A Dios no le gusta que usted haga esas cosas. Ay, pero ya se fanatizó. Ya, ahora sí, ya no. Porque le sale un diablo de cinismo, de soberbia de adentro y caminan corriendo, huyéndole a uno como un pavo real que se fue, ¿no? Con las plumas levantadas, porque encima de todo se sienten todos engalanados con esas prácticas perversas. Y están muy contentos porque el curita lo hace, porque la monjita me lo enseñó, porque fulanito, que es una persona tan inteligente, tan distinguida, lo practica. Y así es como se pervierte la gente con todas esas tonterías. Pero la realidad es que nosotros tenemos un Dios celoso, muy celoso. Y a Él no le gusta que nosotros nos metamos a importar y a practicar cosas de paganos, cosas que no tienen que ver con Dios. Miren, en el libro de los Macabeos está el mejor ejemplo sobre lo que estoy diciendo yo. Judas Macabeo, si ustedes se leen la parte de Judas Macabeo en el libro de los Macabeos, son 2 libros, en la parte de Judas Macabeo, ahí leerán que perdieron una batalla. Y ellos siempre se ganaban las batallas porque Dios estaba con ellos. Y Judas quedó muy intrigado y se fue a mirar sus soldados muertos y les abrió sus camisas y les encontró amuletos. Esos amuletos se los habían quitado a los soldados paganos que habían matado en la batalla anterior. Y los soldados se lo pusieron para la buena suerte. ¿Qué sucedió? En la siguiente batalla el Señor les quitó la bendición y los mataron a todos. Esa fue la suerte que se ganaron. Porque el pueblo de Dios no vive de la suerte. Cuando ustedes como pueblo de Dios se despiden, usted dice que te vaya bien, que Dios te bendiga. Entre nosotros no decimos suerte, suerte. Eso es de paganos. La vida nuestra no es el azar. ¿Qué tal que entonces no tenga suerte? ¿No? Yo vivo de la gracia, yo no vivo de la suerte. Yo no soy un taur, no soy un jugador. Yo vivo en la gracia porque vivo en obediencia a Dios y pido que Dios me bendiga todos los días porque no la tengo ganada todos los días. Tengo que encomendarme a Él y consagrarle a Él todo lo que hago. Pero Dios es un Dios celoso. Por eso, en este mundo globalizado, sincretizado, relativista, consumista, lleno de ismos, en este mundo es cuando más nos tenemos que cuidar. Y la única forma de cuidarnos es siendo católicos sencillos. Mire, el católico que está más protegido de todos es el católico de oración, católico sacramental, católico tradicional, el que ama la sana doctrina, respeta su iglesia. Hay muchas cosas hoy en nuestra jerarquía eclesiástica, desde el Papa hasta el último sacerdote, cosas que a veces nos molestan, cosas con las que no estamos de acuerdo, cosas que podrían ser mejor.
Pero ¿saben qué es lo más peligroso de eso? Que nosotros nos convirtamos en el juez de nuestra propia jerarquía y que nos dé por limpiar la ropa sucia en público. ¿Cuánta gente se está pasando por las redes sociales todas las barbaridades que dijo el cardenal y el papa y el obispo y el cura? Y todo esto no es más que lavarse en la ropa en público y acabar con la iglesia y dañarla. El católico sencillo y humilde no abre esta boca más que para orar, más que para amar, más que para exhortar, más que para vivir la fe tal y como el Señor nos la ha revelado. Pero es una persona prudente, una persona que cuida de su iglesia. El Señor no en vano nos dejó a Judas hasta la última cena. ¿Ustedes creen que Jesús no sabía que él era ladrón? Judas era un guerrillero y lo único que él quería era tumbar a los romanos. Y cuando él oyó de Jesús se fue corriendo donde él, porque el poder que él tenía le mostraba que él podía tumbar a los romanos. Y cuando se dio cuenta que él no quería tumbar a ninguno romanos, lo empezó a odiar y por eso lo vendió. Y el Señor sabía quién era él, porque él dice en la oración que le hace al Padre sobre sus apóstoles, les dice: Padre, yo no te pido que los saques del mundo, porque ellos no son del mundo como yo tampoco soy del mundo. Yo te pido que los protejas del maligno. Todos los que tú me diste, todos los he cuidado y ninguno se ha perdido, excepto el hijo de la perdición, para que se cumplieran las escrituras. Y ahí habla de Judas. Pero aquí hay que entender algo. ¿Por qué está Judas en la última cena, hasta la última cena? Porque el Señor nos quería enseñar la humanidad de la iglesia. Y para que nunca nos sorprendiéramos si encontramos en la iglesia manzanas podridas, si encontramos en la iglesia sacerdotes, jerarcas de la iglesia que no están haciendo lo que deben. Y por eso el silencio de Dios en medio de todos estos pecados. Él se sentaba con los pecadores. Los apóstoles en la última cena no sabían quién era el traicionero. Ustedes se dan cuenta de eso. Ellos le preguntan asustados: ¿quién es, Señor, el que te va a entregar? ¿Seré yo, maestro? No sabían. Y el Señor dijo: a quien le dé el pan untado de vino, ese es. Así. Y entonces no era tan obvio que ese era el traidor. Seguramente le habían visto sus cascabeleos por ahí, pero no estaban seguros que ese era tan malo como para entregar al Mesías. Sin embargo, él fue. Y esto es lo que sucede con tanta confusión que hay hoy en la iglesia. A mí cada rato la gente me pregunta: ¿y qué hacemos con el Papa? ¿Y qué hacemos con este cardenal? ¿Y qué hacemos con este obispo que negó a que recibieran la comunión arrodillados? Y esto y lo otro. Y uno dice: ¿sabe qué hacemos con todo eso? Nada, porque nosotros no somos llamados a cambiar el Papa, ni el cardenal, ni el obispo. Esa no es la tarea de nosotros. La tarea nuestra es hacerle fieles a Dios. Y nosotros estamos en la iglesia porque venimos es a honrar, a amar a Jesucristo. Esta es la iglesia del Señor. Y lo que pasa en la iglesia entre la humanidad, déjelo quieto. Mire lo que le dijo Jesús a los apóstoles. Y cuando preguntan: ¿y este qué? Que Pedro le preguntaba sobre Juan. Y el Señor le contestó: ¿y qué es contigo? Y si lo dejo hasta el final, ¿qué? Así. Y todo lo de él es así. Deja a Judas hasta la última cena. ¿Y por qué dejaste a Judas hasta la última cena? Pues la respuesta del Señor: ¿y qué? Lo dejé hasta la última cena. Y esto es lo que nos va a decir del Papa, del cura, del obispo. Nos va a decir: ¿y qué? ¿Y qué? Ahí se los puse, ahí lo puse. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Hagamos lo que el Señor le pidió a los apóstoles: cállense. Cállense y hagan su trabajo. Ustedes amen, perdonen, ustedes vivan su fe, ustedes oren, ustedes hagan lo que le corresponde. Y cuando vengan ante mí el día de su juicio personal, yo no les voy a preguntar qué hicieron con el Papa ni qué hicieron con nadie. Les voy a preguntar qué hicieron con su vida. Y eso es lo importante, en eso es lo que debemos tener conciencia.
Pues voy a pedirle al Señor su palabra para terminar esta reflexión. Y les voy a leer a ustedes sobre la epístola a los Gálatas, capítulo 6, versículo 1. Dice: preceptos diversos sobre el amor y el celo. Hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros los espirituales corregidle con espíritu de mansedumbre, y cuídate de ti mismo, pues también tú puedes ser tentado. Ayudaos mutuamente a llevar vuestras cargas, y cumplid así la ley de Cristo. Porque si alguno se imagina ser algo, no siendo nada, se engaña a sí mismo. Examine cada cual su propia conducta, y entonces tendrá en sí solo motivos de gloriarse y no en otros, pues cada uno lleva su propia carga. Que el catecúmeno comparta sus bienes con el catequista. No os engañéis, de Dios nadie se burla, pues lo que uno siembre, eso cosechará. El que siembre para su carne, de la carne cosechará corrupción. El que siembre para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de obrar el bien, que a su debido tiempo nos vendrá la cosecha si no desfallecemos. Por tanto, mientras tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, pero especialmente a nuestros hermanos en la fe. Palabra de Dios. Pues le damos gracias al Señor y lo bendecimos porque Él es bueno y misericordioso. Y entonces vamos a tomar un descanso, ya les leerán el programa. Yo no estoy enterado que acabo de llegar. Bendiciones. Amén.